Sin más introducción, quiero decirles que he titulado este mensaje como la providencia divina en la historia de Ruth. La providencia divina en la historia de Ruth para todos esos estudiantes aplicados de la Biblia que tienen su cuaderno de notas, su bolígrafo para apuntar y llevarse el mensaje a casa. La semana pasada escuchamos el inicio de la historia de Ruth, una mujer extranjera moabita que perdió a su esposo, que perdió a su suegro y también a su cuñado, quedando viuda en una tierra ajena. Sin embargo, esta mujer, a pesar de todo, decidió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén. Y aquí empieza algo interesante. Detrás de esta simple historia de dolor y de pérdida, porque había perdido a su esposo, a su suegro, a su cuñado, vamos a descubrir principios profundos que nos hablan del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos ya lo hemos visto antes, que es la soberanía de Dios. Es decir, el gobierno absoluto que tiene Dios sobre toda la creación. Pero hoy quiero que pongamos atención en otro principio que tristemente pocos estudian en las iglesias y sin embargo es sumamente importante. Hablo acerca de la providencia de Dios. Repita conmigo, providencia de Dios. Muy bien, providencia de Dios. ¿Y qué significa la providencia de Dios? Que Dios no solo gobierna desde lo alto, sino que está involucrado, escuche bien, que está involucrado en cada detalle de la vida diaria, dirigiendo, preservando y guiando todas las cosas para su gloria y para el bien nuestro. Vamos a repasar un par de pasajes bíblicos que nos hablan casualmente de la providencia de Dios. En la Biblia vamos a encontrar decenas de ellos, pero por el tiempo vamos a ubicarnos en dos. El primero lo vamos a encontrar en Salmos 139, versículo 16. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera revisada del 77, que es la hermana de la versión Reina Valera del 60. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión lo veían tus ojos. Mis días estaban provistos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. David afirma cómo fue formado, cómo la intervención divina se dio en todo su proceso de gestación. Por otro lado, tenemos a Job. Él señala cómo son contados los días de los hombres, donde se muestra una participación activa de Dios. Job capítulo 14, versículo 5. Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están contados y el número de sus meses te es bien conocido. Le pusiste límites de los cuales no, ¿qué dice ahí? No pasará. Gloria a Dios. Es decir, Dios sabe el día y la hora, el minuto y el segundo en que nosotros partiremos a su presencia. En otras palabras, nada, hermano, nada se escapa al cuidado providencial de Dios. ¿Está clarísimo? Nada. Todo, absolutamente todo, tiene una intervención divina. Ni las pérdidas, ni los errores,
ni las decisiones equivocadas quedan fuera del plan de Dios. Él usa todo con dos propósitos. Todo, absolutamente, Él usa todo con dos propósitos. Número uno, su gloria. Y número dos, para el bien de su pueblo. Voy a repetirlo nuevamente porque voy a ser recurrente con este pensamiento. Dios utiliza todas las cosas, sin excepción, apuntando a dos propósitos. El primero, su gloria. Y segundo, que eso sea de bendición, de beneficio para su pueblo, para cada uno de nosotros. Ahora, con esto en mente, vayamos ahora a la historia de Ruth en el capítulo 2 y descubramos juntos cómo la providencia de Dios se manifiesta de una manera sorprendente. Entonces vayamos a la primera enseñanza, la providencia de Dios en la dirección de nuestros pasos. La providencia de Dios en la dirección de nuestros pasos. Voy a leer los versículos del 1 y nos vamos a extender hasta el versículo 3. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en donde me acojan benévolamente. Y ella le respondió, ve, hija mía. Versículo 3. Fue pues llegando, espigó en los campos en pos de los segadores y aconteció, subraye esa palabra, aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Aquí el narrador nos presenta por primera vez a Booz, un pariente rico de Elimelech. No es un detalle al azar, hermanos. Es una introducción clave, porque en los próximos versículos veremos cómo Dios utiliza a este hombre para cumplir sus propósitos. En el versículo 2, Ruth pide permiso a Noemí para salir a recoger espigas y su suegra le da el visto bueno para que vaya a hacer esa tarea. Hasta aquí, hermanos, todo parece normal, algo que cualquiera en esa situación habría hecho. No hay que comer, voy a espigar para ver qué puedo recoger. Pero el versículo 3 nos da una sorpresa y dice, ahí está escrito, aconteció que Ruth fue a espigar precisamente en el campo de Booz. Si nosotros, hermano, hermana, no conociéramos de la providencia de Dios, diríamos, pero qué coincidencia, justo ese campo, justo ese hombre, justo ese momento. Pero no, hermano, para el Hijo de Dios, para el siervo del Señor, el que cree en el poder del Espíritu Santo, sabe muy bien que no hay suerte, que no hay ninguna coincidencia. Detrás de cada paso está la mano invisible de Dios dirigiéndolo todo para su gloria. El profeta Jeremías lo dice de la siguiente manera. Escuche, Jeremías capítulo 10, versículo 23 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el profeta. Yo sé, Señor, que nuestra vida
no nos pertenece. Esta es mi vida, yo hago lo que me da la gana. No, claramente la Biblia señala, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? Amén. Y luego en la segunda parte del versículo dice, no somos capaces de planear nuestro propio destino. ¿Y por qué, hermano? Porque finalmente los propósitos de Dios se van a cumplir. En nuestra historia, Ruth tomó la decisión de salir a espigar. Pero fue Dios quien dirigió sus pasos hasta el campo de Booz. Esto no significa ponga atención, no se distraiga. Esto no significa que Dios anuló su capacidad de decidir de Ruth. Significa que en medio de sus decisiones Dios estaba cumpliendo sus planes perfectos. Así es como empieza a brillar la providencia de Dios. En los detalles más pequeños, en las decisiones cotidianas, en aquello que muchos llamarían casualidad. Un día estábamos conversando con la pastora Lourdes y dice que ella estaba manejando y de pronto sintió de que tengo que orar para encontrar un espacio para estacionar el carro. ¡Qué coincidencia! La encontró. No es coincidencia. No existe para el Hijo de Dios coincidencia, sino que en cada detalle de nuestra vida Dios nos está guiando. Muy bien, ahora que ya sabemos un poco más de la providencia de Dios, vayamos a la segunda enseñanza del mensaje. La providencia de Dios en la provisión de gracia y favor. La providencia de Dios en la provisión de gracia y favor. Ahora vamos a ver cómo Dios, nuestro Señor, derrama su providencia para que logren la provisión necesaria Ruth como Noemí la suegra. Ruth capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 4 al 7. Y he aquí Booz vino a Belén, escuche, y dijo a los segadores, mire cómo saluda este hombre, ¿ah? Yo cuando lo leí, mire este hombre cómo saluda. Miren cómo saluda. Jehová sea con vosotros. Estaba saludando al equipo que trabajaba con él en cegar los campos. Jehová sea con vosotros. Y los trabajadores respondieron, Jehová te bendiga. ¡Wow! ¡Qué lindo! 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? El criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Gavillas son un manojo de cereales. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. O sea, esta mujer era chamba, trabajadora, full. Chamba esta trabajadora, de empuje, de coraje esta mujer. Misma peruana era. Gloria a Dios. Amén. La historia cuenta que justo cuando Ruth trabajaba en los campos, Booz llega de Belén. En el diálogo se desarrolla un carácter bondadoso de Booz, ya que primero saluda en el nombre del Señor.
y providencialmente pone su atención ¿en quién? En Ruth. Gloria a Dios. Por lo que hace la siguiente pregunta: ¿de quién es esa joven? ¿De quién es esa joven? Vos estaba más interesado en la relación que tenía Ruth con alguien que en el nombre de Ruth. La respuesta del siervo lo va a sorprender. Dijo 3 cosas. Número 1, ella es moabita, es extranjera, no es judía. Número 2, dijo, esta mujer es leal a su suegra Noemí. Número 3, tiene una gran capacidad de trabajo, es chamba. Estas son las grandes cualidades que mostró Ruth y que seguro impresionaron a vos. Ahora vamos a hacer un alto en la prédica. A ver, atención. Voy a hacerles una pregunta. ¿Quién le entregó a Ruth los talentos, las fuerzas, las virtudes y los valores? ¿Quién se lo entregó? ¿Quién? Ay, ay, ay. Eso, Dios. Dios. Dios, hermano, Dios. Cada uno de nuestros talentos y capacidades no son nuestros. ¿Son de quién? De Dios. Miren cómo Pablo escribe a los corintios sobre el particular. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Voy a estar leyendo en la versión Reina Valera revisada, la hermana cercana de la Reina Valera del 60. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermano, en esencia, en resumen, todo lo que somos producto de la providencia de Dios. Todo. Si tienes el carro, si tienes la casa, si tienes el departamento, si has ido a la universidad, si estás estudiando, si tienes una familia, si tienes un esposo, si tienes una esposa, si tienes los hijos, si tienes retos, si tienes desafíos, todo es de Dios. Por otro lado, amados, todos nuestros pasos son guiados por la mano poderosa de Dios. Estamos bajo el cuidado providencial de nuestro Señor, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice Hechos capítulo 17, versículo 28. Cada paso que damos es dirigido por nuestro Señor, tal como lo dirigió en la vida de Ruth. Pero continuemos con nuestra historia. ¿Qué les parece? Vamos a los versículos 8 y 9 del capítulo 2. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Júntate con mis criadas. Mira, cómo la cuida. ¿Cómo la cuida? Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado, acá dice mi autoridad, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan de los criados. Hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Quieren hacer un ejercicio? ¿Quieren hacer un ejercicio? Ya, amén.
Vamos a imaginarnos por un momento y vamos a ponernos en las sandalias de Ruth. Número uno, ella era extranjera, una moabita, y podía ser vista con desconfianza e inclusive con desprecio en Israel. No tenía respaldo, no tenía marido, y salir a espigar sola podía tener su riesgo. Y sin embargo, aparece Booz con las palabras llenas de amor y bondad. Le da protección, le asegura que nadie la va a molestar y hasta le permite de beber del agua que sus criados habían sacado, ahorrándole el esfuerzo de sacar el agua del pozo. Lo que parece un gesto simple de amabilidad, en realidad es la providencia de Dios abriéndole camino ¿a quién? A Ruth. Dios estaba acompañando a Ruth en cada paso. No la estaba dejando sola. Así como vos fue movido por Dios a darle de beber agua a Ruth, de la misma manera, en la misma línea, el Señor también cuida de cada uno de nosotros. ¿Quién dice un fuerte amén? Y nos da lo necesario para realizar nuestras tareas. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así, el versículo 19 del capítulo 4 de Filipenses: y mi Dios, ¿qué dice? ¿Y mi Dios qué? Mire, lo que pasa es que hoy día estoy medio sordo. ¿Qué dice? ¿Y mi Dios qué? Proveerá. O sea, si Dios te está diciendo que te va a proveer, es porque te va a proveer. Punto final. Se cerró el asunto. No más. Amén. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados, deseo, anhelo profundamente que aprenda esto. Nuestro Dios no está como un espectador distante. Él participa activamente en nuestra historia y en cada detalle de tu vida. En la universidad, en el trabajo, en la familia, en el hogar. Nada se le escapa. Pero sigamos el relato. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, imagínense esa escena, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Hermanos, la respuesta de Ruth fue una muestra palpable y clarísima de humildad y de respeto. Ella reconoce que todo es por bondad y es por gracia. Hermanos, no lo hemos recibido porque somos pintones, porque tenemos 5 cargos o 50 títulos académicos, o porque tenemos una buena casa, o porque tenemos un buen carro. Lo recibimos por gracia. Amén. Leamos los versículos del 11 al 13.
Y respondió Booz, le dijo, he sabido. Mira, estaba bien enterado Booz, ¿ah? Bien enterado de lo que hacía Ruth. Y he sabido todo lo que has hecho con tu suegra desde la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre, imagínese pues esta mujer es tremenda. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¡Qué tremenda! Es una mujer virtuosa, definitivamente. Versículo 12. Y la bendición de vos. ¡Wow! Versículo 12, hermanos. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has, ¿qué dice? Consolado. Ella fue solo a espigar, a recoger lo que sobraba. Pero no solo recogió eso, sino que recibió, ¿qué cosa? Consuelo. ¿Qué recibió? No los escucho. ¿Qué recibió? Consuelo. Consuelo. Porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Las virtudes de Ruth no habían pasado desapercibidas de vos. Vos sabía de la fidelidad de Noemí hacia Noemí y cómo dejó su pueblo y cómo confió en el Dios de Israel. Pero por eso pide que Jehová la recompense y la cobije bajo sus alas. Y Ruth en humildad recibe esas palabras como consuelo, sabiendo que no podía exigir nada. Una vez más, hermano, una vez más, vemos la mano de Dios en cada detalle. Ruth no solo encontró el alimento en el campo, también halló palabras de aliento, consuelo en el momento oportuno, en el momento justo. Eso se llama provisión. La providencia divina. Dios no solo le dio pan y agua, también movió corazones para consolar a Ruth en el momento más difícil. Les hago una pregunta. A ver, levanten la mano, ¿ya? Atentos, ¿ah? ¿No les ha pasado alguna vez que estando tristes, desconsolados, enfermos, apagados, de pronto alguien les trajo una palabra de aliento, un gesto de amor, un abrazo oportuno? ¿Alguna vez han recibido eso? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios, bajen la mano. Eso es providencia. Dios está guiando tu historia. No te ha dejado sola. Dios mismo está obrando, como dice en su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice así el apóstol Pablo. Este es un versículo sumamente importante. Debería memorizarlo. Porque Dios es el que en vosotros opera.
tanto el querer como el hacer. Por ejemplo, mi hija tiene que presentar un trabajo y yo digo, Señor, ponle una gracia para con su maestra, ponle una gracia para con sus compañeros de estudios, porque en la palabra claramente se señala que Él opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es providencia. Así actúa nuestro Dios en su providencia, cuidándonos, guiándonos, sosteniéndonos y también levantando nuestros corazones en los momentos que más lo necesitamos. Pero sigamos con nuestra historia de Ruth. ¿Les gusta la historia de Ruth? Gloria a Dios. Lo veo al pastor Fidelito y me recargo. Ruth capítulo 2 versículos 14 y 16. Fíjense, ahora está llegando la hora del Richie, del combate, del pollito. Miren, mira lo que le dice vos a Ruth. Ya, vos decía, ya ahorita seguro, es chamba, pero ya. Y vos le dijo a la hora de comer, versículo 14 del capítulo 2 de Ruth, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él, vos, le dio del, ¿qué cosa? Del potaje. Y comió hasta que, o sea, tenía la panza llena. Y todavía dice que le sobró. O sea, un buffet. Luego se levantó a espigar. O sea, esta mujer es chamba. ¡Qué chamba! ¡Qué chamba! O sea, terminó de comer, se levantó y siguió con la jornada. Y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergonzáis. Lo que estaba haciendo Ruth era lo que sobraba de la cosecha, ella lo recogía. Pero lo que está diciendo vos es que está permitiendo que coseche junto con sus demás criados. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ahí muestra su generosidad, porque sabían que eran dos viudas. Ahora sí, ustedes tienen que trabajar ahora. Vamos a imaginar. Vamos a recrear esta escena en nuestras mentes. Ruth era una extranjera, pobre, recogiendo lo que sobraba de los campos para tener que llevar algo a su casa. Hermanito precioso, hermanita, humanamente, ella no tenía ningún seguro. Humanamente hablando, ella estaba aguja. Humanamente, pues hermano, ¿qué te puedo decir? Así es la historia. Lo estoy diciendo en peruano para que se me entienda. Humanamente no tenía nada asegurado, hermano. Pero en medio de esa situación aparece vos, un hombre justo y generoso, que no solo le permite espigar, sino que le invita a su mesa a compartir el pan, el vinagre y los potajes,
hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Eso es providencia. Eso es providencia. Dios está detrás de todo eso. Dios, si hoy día hemos tenido agua para bañarnos, si hemos tenido algo para llevarnos a la boca en el desayuno y en el almuerzo, si tenemos ropa, calzado, dinero para trasladarnos, es porque Dios en su providencia así lo determinó. Ruth salió a los campos con las manos vacías, pero retornó con las manos llenas. Y si recuerdan ustedes, Noemí había dicho lo siguiente. Escuchen, ella dijo: me fui llena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. Pero en el caso de Ruth, ella vino con las manos vacías y volvió con las manos llenas. Ahora Dios empieza a mostrar cómo Él puede llenar lo que antes estaba vacío. Lo que es imposible. Humanamente era imposible. Era una mujer sin marido, extranjera, moabita. Que de pronto esa mujer progrese, humanamente era imposible. La enseñanza es poderosa. Nosotros, hermanos, estamos llamados a planificar. Eso es bueno, planificar, organizar, orquestar. Eso está muy bien. Esforzarnos para alcanzar las cosas. Eso está muy bien. Pero déjeme decirle que el resultado final está en las manos ¿de quién? De Dios. No en sus manos. Yo puedo esforzarme, trabajar más horas, estudiar más, prepararme más, pero el resultado final, ¿quién lo tiene? Dios. El salmista lo dice de la siguiente manera, Salmo 75, versículos 6 y 7, en la versión internacional. Dice, la exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del desierto. 7. Ponga atención, haga un zoom, grábelo en su celular, resáltelo en su Biblia. Sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Es Dios el que da el éxito, el resultado final para nuestra gestión. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, esta es la realidad. Dios participa activamente en cada detalle de nuestra historia. Él, por si acaso, no anula nuestra capacidad de decidir. Ruth decidió levantarse, salir al campo y fue a espigar. Pero en medio de esas decisiones es Dios quien abre camino para darle fruto a su esfuerzo. En el caso de Ruth, el Señor recompensó su fe y humildad y su esfuerzo. Y de la misma manera Dios también puede bendecir tu vida el día de hoy. En tus estudios, en tu trabajo, cerrando ese negocio y aún en tus luchas y dificultades. Vuelvo a reiterar, no existe la suerte, a mí nunca me la han presentado. No existe la suerte, no existe coincidencias, es la providencia de Dios cuidando cada detalle de nuestras vidas. ¿Quién dice un fuerte amén? Entonces denle un fuerte aplauso a su Señor.
Vayamos a la última y tercera enseñanza del mensaje. La providencia de Dios en el cumplimiento de los propósitos, de sus propósitos. La providencia de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. En esta última enseñanza vamos a descubrir algo impresionante. Cómo los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Y estos dos propósitos, los propósitos de la provisión de Dios tienen dos direcciones. Ya lo he dicho antes, pero voy a ser recurrente en esto. La providencia de Dios apunta a que Dios se glorifique. Él debe ser glorificado principalmente. Y segundo, que al mismo tiempo sea de bendición para su pueblo, para sus hijos. Vayamos a leer los versículos del 17 y nos vamos a extender hasta el versículo 19. Espigó pues en el campo hasta la noche. Hasta la noche. ¿Qué tal chamba? ¿Qué tal capacidad de trabajo esta mujer? Tremenda. Y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. ¿Cuánto es una efa de cebada? Como unos 18 kilos de cebada, que no es poco, 18 kilos en un día de chamba. Tremendo. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy, Ruth? ¿Dónde has espigado? ¿Dónde has espigado? Porque la ve con semejante paquetón. ¿Dónde has espigado, Ruth? ¿Y dónde has trabajado? O sea, quería saber. Estaba inquieta, estaba interesada. Bendito sea el que te ha favorecido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y le dijo, el nombre del varón con que hoy he trabajado es... ¿Quién? Vos. Vos, Adrián. Vos. Aquí vemos a Ruth trabajando con esfuerzo hasta la noche. No recogió un puñadito de espigas. Juntó 18 kilos de cebada, suficiente para alimentar a 2 viudas por un buen tiempo. Además, fíjense lo que hizo Ruth, compartió con Noemí lo que le había sobrado de la comida que tuvo con vos. Imagínense pues la sorpresa de Noemí cuando ve todo eso. Sus palabras fueron, ¿dónde has espigado? ¿Quién te ha favorecido? Aquí quiero detenerme para hacerles una pregunta. Otra pregunta. ¿Preparados, Preparados. Amén. Yo les pregunto, Noemí dijo que estaba retornando a Belén con las manos llenas o vacías. Vacías. ¿Ustedes creen que Dios se había olvidado de Noemí, como ella misma pensó al regresar vacía y amargada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios se había olvidado de Noemí? No. Ella podría haber pensado, oh, mira, Dios me está volviendo con las manos vacías. Pero Dios no se había olvidado de ella. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Cuando enfrentamos dolor, cuando enfrentamos pérdidas, cuando enfrentamos incertidumbre, angustia, enfermedad, y cuando la enfermedad se prolonga,
comenzamos a dudar más y pensamos que Dios nos ha dejado solos. Pero la historia de Ruth nos grita todo lo contrario, jóvenes. El Señor estaba orquestando cada detalle de la vida de Ruth. Noten esto. Noemí decidió regresar a Belén. Ruth decidió acompañar y salir a espigar. Y al mismo tiempo el Señor, sin quitarle la libertad de decidir, estaba guiando los pasos de Ruth al campo de Booz. El salmista dice en Salmo 33, versículo 14 y 15 lo siguiente: desde el lugar de su morada observa a todos los moradores de la tierra. Escuche esto, no se olvide, que dice el que, no te escucho, el que modeló el corazón de cada uno. Él, Dios, Él modeló el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. Él trabaja el corazón del ser humano. Lo que parece imposible, Él lo puede llevar a cabo. Solamente Él. Él es el que trabaja en el corazón y es el que modela el corazón del ser humano para que se pueda glorificar en esa vida. Hermanos, esto significa que ningún detalle de nuestras vidas se escapa a su cuidado. Aun cuando parece que estamos solos, su providencia sigue actuando, preparando el camino, proveyendo lo necesario y conduciendo todo para su gloria y para nuestro bien. Vayamos ahora a los versículos 20 y 23, del 20 al 23. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Notemos que Noemí bendice a Dios por la provisión de Ruth. Cuando Ruth logró espigar en los campos de Booz. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, de agradecer al Señor por cada bendición que recibimos. Esa bendición puede ser una palabra de aliento en medio de la dificultad, un sueldo a fin de mes, un negocio concretado, la oportunidad de estudiar o cualquier provisión que Él nos da. Recordemos que nada es coincidencia ni suerte. Así como Ruth llegó de los campos de Booz, un pariente cercano para redimirlas, Dios está guiando cada detalle de nuestra historia. Y voy a reiterar esto no es casualidad, fue la providencia del Señor en la vida de Ruth. De la misma manera, cuando realizamos nuestras tareas diarias, Dios obra de manera que muchas veces no alcanzamos a percibir. Para el creyente no existe suerte ni azar. Existe la mano soberana de Dios que dirige nuestra vida para su gloria y para el bien nuestro. Ahora quiero compartir con ustedes lo que un escritor experto en este asunto
de la providencia de Dios dice así, Jerry Bridges: la doctrina de la providencia de Dios afirma claramente que podemos confiar en Él, que Él sí cuida de nosotros permanentemente, no solo de manera ocasional, permanentemente. No hay un solo segundo, no hay un solo minuto, no hay un solo tiempo que el Señor haya dejado de poner su mirada sobre cada uno de nosotros, y gobierna todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso, hermanos, la providencia de Dios siempre tiene un doble propósito: su gloria. Todo debe apuntar a la gloria de Dios. Y número 2, que eso que está realizando Dios es para nuestro bien. Ahora que sabemos que el Señor participa activamente en cada detalle de nuestras vidas, aun en aquello que no entendemos, y que lo hace sin anular nuestra responsabilidad, quiero invitarlo a responder con fe. Hermano,